podría decir que lo importante es conocernos a nosotros mismos y conocernos a través de nuestra historia. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy La Pau Romero y como ya sabrán, este fin de semana tendría que haber sido la entrada de Guadalupe en la ciudad de Sucre, a la que por supuesto muchísimos potosinos acudimos, pero por las circunstancias actuales no pudimos festejarla. Sin embargo, necesitamos saber un poco del contexto histórico que esta festividad tiene. Así que para esta tarde vamos a tener una entrevista con Marcelo Gutiérrez, un historiador muy joven de la ciudad de Sucre. Así que vamos a escuchar qué nos dice. Ya estamos con Marcelo Gutiérrez. Es un placer tenerlo con nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Paola? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo les va? Espero que bien en estos momentos, que lo sobrelleven todo de manera tranquila. Chelo, ya entrando en contexto, ¿cuáles son los mitos y leyendas que se cuentan acerca de la festividad de la Virgen de Guadalupe? ¿Cuáles son los que más has escuchado? Mira, respecto a la Virgen de Guadalupe, hay que tener en claro un montón de cuestiones, que por ejemplo, el número de culturas y de pueblos que ha habido manejando toda esta serie de mitos está muy, muy atrás en el tiempo. Podríamos decir de entrada el nacimiento de la leyenda de esta advocación en sí misma, porque una advocación es la aparición de una figura religiosa frente a una persona devota o creyente o básicamente un laico, simplemente. Así que todo esto nace en Extremadura, en España. Básicamente cerca del río Guadalupe, que sí tiene su tela para hablar de etimología y su tela para hablar de ámbitos religiosos. Respecto a la Virgen de Guadalupe, es una aparición lo que se da, lo que cada pueblo que va a ir adoptando y apropiándose culturalmente de la Virgen de Guadalupe va a tener como una línea narrativa del origen de su mito o de su leyenda. Así que el primero que podemos mencionar es claro, está en España, que incluye a la aparición de una escultura de la Virgen de Guadalupe, claro, por estar en el río Guadalupe, en la cual se hace una capilla, una ermita y luego se vuelve una capilla en esta zona de España. E, irónicamente, es de esta zona de España de donde la mayoría de la primera gran migración española hacia América tras su descubrimiento llega, y por eso tanto sea en Nueva España, o sea México o Audiencia de Charcas o Bolivia, tenemos a la Virgen de Guadalupe como un referente cultural, digamos, al menos a nivel religioso, ¿no? Claro, esto ya es el lado religioso, digamos, el lado de los españoles. Pero ¿cuáles son los otros mitos y leyendas que se cuentan desde nuestra cultura, por ejemplo? Si el primer mito estaba incluido en una aparición cerca de un río, puesto que la Virgen de Guadalupe como escultura fue enterrada en el siglo VII por reyes católicos visigodos para que los árabes no destruyan estas reliquias, puesto igualmente los católicos con los musulmanes estaban en guerra, pues muchos de los católicos eran árabes al mismo tiempo, es que esconden y se encuentra gracias a un campesino vaquero que estaba andando por las zonas. Ahora bien, te he hablado mucho de España en estos momentos, pero es lo que ayuda a comprender los otros dos ejemplos. El ejemplo de México, por ejemplo, es un indígena, finales del siglo XVI, se le aparece la Virgen y descubre posteriormente el manto donde está pintada la Virgen de Guadalupe, la de México, claro. Es irónico cómo se parecen estos dos ejemplos. Ahora, el tercer ejemplo es el que tenemos aquí en Sucre, en el cual Diego de Ocaña descubre un buzo que estaba sosteniendo una caja y al cual no se lo podía domar. Y así que mediante la advocación de la Virgen descubren, amansan al asno y se descubre en la caja la imagen de la Virgen de Guadalupe, encima la cual Ocaña, para rendir una especie de honor, identidad religiosa, pinta parte de la imagen actual que tenemos en Sucre de la Virgen de Guadalupe. Aquí se lo llama básicamente milagros gualaleños, que relaciona la palabra Gualala con Guadalupe o con una acción de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿y tú que eres historiador, que has estudiado bastante sobre el tema, cuál consideras que es el verdadero origen de esta festividad? Tiene varios orígenes, sí, ahora voy a comenzar a responderte todo eso, pues es re complejo. La primera es un origen, es relacionado al cristianismo primigenio del siglo I. Según las leyendas, la imagen original de la Virgen
Virgen de Guadalupe, la que está en Extremadura en este momento, se la hizo en Palestina en el siglo I después de Cristo. Pero las fuentes nos remiten a que esta imagen data del siglo VII. Ahora, esta imagen sí ha andado por Bizancio, por la parte este del anterior Imperio Romano, pero gracias al Papa Gregorio Magno se ha entregado a San Leandro, obispo de la Iglesia Católica visigoda, que estaba en España, en lo que ahora conocemos como España. Se la ha trasladado y se la ha venerado mediante esta ermita hasta justamente el siglo VIII, cuando llegan las invasiones musulmanes árabes, porque sí, había bastantes musulmanes católicos ya en España. España tiene muchos orígenes, igual que nosotros, tenemos varios orígenes. Ahora llegan estas invasiones y lo primero que hacen es esconder a la Virgen. Supuestamente había sido en un lugar secreto, a lo cual nace otra vuelta el mito de la Virgen de Guadalupe. Ahora bien, todavía España no estaba unificada, todavía había problemas entre los campaña de reconquista y los diferentes reinos que ya no eran visigodos ya en el siglo X, siglo XII. A todo esto, desde Castilla, la primera gran advocación que hacen los reyes católicos es hacia la Virgen de Guadalupe, por lo cual muchos de los ciudadanos extremeños e incluso Cristóbal Colón, que llega para hacer las exploraciones en las Indias Orientales, acuden como advocación a la Virgen de Guadalupe. Claro, dice que se encomendaban a ella, ¿verdad? Se encomendaron ellos, no es que se encomendaron regularmente, es que cuando te encomiendas a alguien en esta época, lanzas una cláusula en una carta que confirma que lo estás haciendo, o sea, es algo así. Ahora bien, llegan a una isla, una de las primeras islas a las que llega Colón, la nombran Guadalupe gracias a esto. Es básicamente la isla de Cariacán, que ahora es propiedad de Francia, pero fue bautizada con el nombre de Guadalupe. Y de aquí a Nueva España y a la parte de América del Sur, mediante la conquista española, llega esta advocación como una de las principales. Llegan varios misioneros jesuitas a la zona y se encomiendan a estos, como ha dicho Diego de Ocaña, que llega hasta Potosí y hasta Sucre, y realiza esta imagen de la Virgen de Guadalupe para las dos ciudades. En 1600 hace la imagen de la Virgen de Guadalupe para Potosí y en 1601 la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué fue, disculpa, precisamente en estas fechas, el 8 de septiembre, o cuál es la relación que tiene? La fecha del 8 de septiembre no es que sea la fiesta digna de la Virgen de Guadalupe, pero es la fiesta que se le ha dado a su advocación. Irónicamente, el 8 de septiembre es la fiesta de Extremadura, es el aniversario de Extremadura, una especie de aniversario de la hispanidad también en España, que se lo reconoce al menos de una manera muy tradicional. También se relaciona a la festividad de la Virgen de Guadalupe con el 12 de octubre, que sabemos que es el Día de la Raza, Día de la Hispanidad y cierta manera de esta serie de valores también que se manejan desde la península ibérica. Y el tercero es el 12 de diciembre, que sabemos que es el festejo de la Virgen de Guadalupe de México, que es la fecha donde Juan Diego encuentra a la Virgen de Guadalupe de México, como hemos dicho en la anterior historia. ¿En qué año se empiezan a incorporar estas entradas folclóricas? Hay que tener algo bien claro con lo de folclórico. Lo folclórico es más que todo un concepto que se ha manejado para distinguir a ciertos elementos culturales de otros elementos culturales, y es algo que también hay que desmitificar bastante, a la par que desmitificar la aparición de una virgen o el fervor religioso que tenemos, que no es algo malo, o sea, todos tenemos cierta religiosidad inmersa dependiendo de nuestras creencias. Ahora, en lo folclórico es algo que va más ligado al nacionalismo romántico que nace en Europa. Básicamente desde Inglaterra y Alemania se acuñó el término folclore, porque lo que había en las festividades de Guadalupe era una festividad religiosa que ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Era como una procesión en los inicios? Exacto, todas las entradas que conocemos son procesiones.
Y ese es el punto que quiero llegar. Una procesión consta del séquito de la cofradía que festeja esta festividad y seguido de los fieles y también seguido de las expresiones culturales de los fieles que son generalmente pueden ser marginales o no a esta sociedad, a este urbanismo. Posteriormente, estas organizaciones culturales organizaban danzas y no se daban cuenta, claro, que eran danzas muy apartes, no eran danzas apartes de la procesión, sino eran danzas con la procesión que se organizaban como algo ritual al lado de la procesión religiosa, es sincretismo puro. Claro, entonces es por esta razón que se empiezan a incorporar las entradas folclóricas. Y te preguntaba también, ¿a partir de qué año? Como una festividad organizada, como una entrada organizada. Todas las entradas que tenemos comienzan en el siglo XX. En Sucre, específicamente el año 1987, se organiza toda esta festividad como una entrada y procesión de la Virgen. Igual la aparición de la imagen de las gualalas, que son señoras que ayudan a organizar esta festividad, ya había anteriormente, pero se organiza de manera municipal desde 1987. Perfecto. ¿Y cuáles son las primeras danzas en manifestarse en esta entrada folclórica? La primera danza que se ha bailado oficialmente en la entrada ya oficializada de Guadalupe, que es la morenada. Eran muy pocas danzas las que o fraternidades de las que entraban al principio. ¿Alrededor de cuántas eran? Alrededor de 20. Respecto a lo que había anteriormente que dio paso a la entrada, habían danzas de origen yapara y yaba. Estos elementos culturales que traían los pueblos indígenas iban más que todo hacia danzas con tarcas o huayños. Perfecto. Y bueno, actualmente, ¿consideras que los bailarines que son parte de esta festividad lo hacen realmente por devoción o tienes un criterio personal aparte? Mira, lo que tenemos aquí es un patrimonio intangible que ha sido declarado por la UNESCO en 2003. Así que es algo que ya no depende totalmente ya sino, hay que decirlo claro, de un fervor religioso o tal. Lo que sí es práctico saber de dónde se origina básicamente todos los elementos que estamos festejando, que es algo más que todo práctico y que ayuda a conocernos más a nosotros mismos y a todo el mundo que nos rodea. Respecto a que alguien quiera festejar, ser bailarín o integrante de esta festividad, podemos mencionar básicamente que es básicamente la voluntad de cada persona. Es algo que quizá nos unifica más como sociedad de lo que podríamos haber pensado incluso antes de esta pandemia, mira. Y para finalizar todo esto, podría decir que lo importante es conocernos a nosotros mismos y conocernos a través de nuestra historia. Marcelo, ya estamos llegando a la recta final de nuestra entrevista. Quizás tienes algún mensaje que dar a todas las personas que te están viendo en estos momentos. Muchas gracias por el espacio. Cuídense, por favor, todos los espectadores. Ya creo que la curva de contagio ya va a disminuir de aquí a poco. Tal vez hemos prescindido de entradas folclóricas y celebraciones de carácter cultural que eran pan de cada día antes, pero ahora ya no lo son. Y mandarte muchos saludos a tu espacio de comunicación, Paola. Muchas gracias por contactar. Aparte, quería hacer un pequeño hincapié. Estoy en un pequeño proyecto que se llama Podcastsaurios. Está en formato podcast, lo pueden buscar en Facebook y Outlook y pueden encontrarlos. Es más o menos análisis de mucho material cultural, ya sea películas, libros o hasta música. Bueno, ¿será que nos puedes dar tus redes sociales? Soy José Marcelo Gutiérrez, está así en Facebook, los pueden buscar en Instagram. Está bien. Marcelo, ha sido un placer tenerte con nosotros y será hasta la próxima.